El panel, como se mencionó recién, se titula Oportunidades de integración gasífera en el Cono Sur y habrá unos segundos a continuación. Y tenemos dos grandes ventajas. La primera es que en este panel tenemos a dos protagonistas directos del tema. Marcelo Gómez Waite es uno de los representantes de Brasil en la comisión binacional que me mencionó Federico en la apertura. Y Soledad Lizac es la CEO de Total Energies Cono Sur, que fue la primera empresa que exportó por vía Bolivia a Brasil, o sea que dos protagonistas y un rol pionero. La segunda ventaja que tenemos es que este auditorio sabe lo que es el Cono Sur. A ustedes les sonará un poco cómico lo que voy a decir, pero cuando me ha tocado hablar de este tema en el hemisferio norte, siempre empiezo diciendo que el Cono Sur no es un helado y explico cuáles son los países que lo componen. Hoy no va a hacer falta eso. Con los oradores hemos acordado estructurar el panel en 4 bloques, hay 2 más importantes. Primero yo voy a hacer una muy breve puesta en contexto de las distintas alternativas de integración que se están evaluando en la Comisión Binacional y en el mercado en general. Luego vamos a tener 2 bloques, uno sobre situación y perspectivas de las iniciativas de integración de gas entre Argentina y Brasil, y otro sobre una mirada de mediano y largo plazo sobre posibles factores disruptivos que puedan aparecer más adelante, porque este tema tiene historia y hemos tenido dificultades, podrían aparecer más dificultades. Si logramos cumplir con los tiempos, ahí tenemos nuestro timer, vamos a tener un cuarto bloque en el cual los oradores van a tener 1 minuto para una reflexión final. Primer punto, entonces, puesta en contexto muy breve. Argentina y Brasil, como sabemos, tienen hoy un único punto de interconexión de sus sistemas de gas en Paso de los Libres y Uruguayana, donde hay una central térmica del lado brasileño. A nivel Cono Sur, como infraestructura ya existente, tenemos que agregar Cruz del Sur, que llega hasta Montevideo, en Uruguay, que luego vamos a mencionar como una de las posibles opciones al sur de Brasil. Y, por supuesto, las exportaciones a Chile, con lo cual Argentina hoy ya está interconectada con 3 de los países del Cono Sur y, por supuesto, con Bolivia, de donde importábamos y ahora exportaré, se comienzan las exportaciones. Entonces, punto 2. ¿Qué es lo que está mirando la Comisión Binacional? Básicamente, por un lado, una opción de aprovechar infraestructura existente, lo que Daniel y Angélica trataron cuando hablaron del gasbol y de la capacidad ociosa de 18 millones de metros cúbicos día que hoy tiene el gasbol, que es triangular a Brasil vía Bolivia. Hay 3 o 4 proyectos de construcción de nueva infraestructura que están siendo estudiados, insisto, por los gobiernos, pero también por el mercado, sobre todo por el mercado, que son extender Uruguayana hacia Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, en el sur de Brasil, hacer una extensión desde Montevideo por la frontera uruguayo-brasileña en Rivera, también hacia ese mercado del sur de Brasil, o alimentar a Brasil a través de Paraguay. En realidad hay 2 proyectos, pero hay uno que es de mayor entidad, que es a través del Chaco paraguayo. En algún momento hubo propuestas vinculadas al gasoducto Gasnea, pero
eso fue prácticamente descartado. Entonces, en ese panorama, digamos, lo que está ocurriendo es que los gobiernos están discutiendo ciertas cosas, las empresas han estado muy activas y están pasando las cosas que ahora vamos a pasar a analizar con los colegas del panel. Para entrar en el primero de los bloques sustantivos, entonces, sobre situación y perspectivas de la integración Argentina-Brasil, vamos a tratar 4 temas con cada panelista. Hay 3 que son, de alguna manera, denominadores comunes, que son mercado, precios y contratos, y luego con cada uno de ellos tendremos un tema más específico desde su mirada. Lógicamente, aquí podríamos decir que Marcelo representa la mirada de la demanda y de un gobierno, Soledad representa la mirada de la oferta y de una corporación. Entonces, empezando con Marcelo, solo para comentar esos disparadores. En mercado, como ya comentó también Angélica, hoy básicamente lo que ustedes están viendo es potencial en la industria. En el sector eléctrico el gas juega un rol de backup y en residencial y automotriz tiene un rol marginal. Cuando Alexandre Silveira, tu ministro, habla de los 30 millones de metros cúbicos día de potencial mercado, sería bueno que comentaras cómo se descompone eso. Segundo, los precios competitivos que también mencionaba Angélica. Hay una dimensión para Gasbol, para TBY, otra dimensión para TSB en el sur, porque son mercados diferentes. Contratos, Daniel Ridelanar habló de la necesidad de firmeza. ¿Cómo ven ustedes el horizonte para llegar a la firmeza? Y la pregunta específica para ti sería, ¿qué ven que todavía va a hacer falta en términos de ajustes regulatorios en el diálogo gobierno a gobierno de aquí en adelante? Así que adelante, Marcelo. Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, estar dialogando com vocês em relação à integração gasífera. Aqui, em nome do Frederico Weller, cumprimento a todos e a gente agradeço todo o esforço que os dois governos têm feito, né? Nossas equipes têm trabalhado arduamente, né, nas nossas interações bilaterais entre os dois países, envolvendo também as outras opções de rota, né, discutindo isso no grupo do Mercosul, né? Então, são diversas interações entre os dois governos. E, mais uma vez, agradeço a parceria que nós estamos desenvolvendo, né? Isso é uma visão muito clara dos dois países, que o benefício é para todos os países de uma forma agregada, né? É um prazer estar aqui, Soledad, também. Nós estamos, desde sempre, recebendo todos os produtores e a Total é ímpar nesse processo, né? E isso demonstra toda a vontade para que isso aconteça, né? O grande desafio, a Angélica colocou, nós temos o preço no Brasil, né? Hoje, a nossa indústria ela está estagnada, não houve um crescimento, né, nos últimos 14 anos. Nós viemos com uma legislação que não favoreceu a expansão de dutos, né, de infraestruturas, de crescimentos de mercado. E nós mudamos esse cenário em 2021, onde teve uma nova legislação setorial para ampliar a demanda, né, gerar mais competitividade. Quando nós observamos, tanto o Brasil, né, a Silvia vai falar um pouco mais sobre a produção no Brasil. Eu prometi para ela que não iria falar sobre a nossa produção, mas, em números gerais, o Brasil tem uma reinjeção hoje em torno de 80 milhões de metros cúbicos de gás natural, né? Temos novos projetos que vão somar aí 36 milhões, mais ou menos, de metros cúbicos de oferta, né? E hoje, né,
como o gás ele é reinjetado, nós vemos na Argentina um potencial monstruoso de oferta, né? Então, o que dificulta esse processo? As infraestruturas associadas, né? O Brasil reinjeta por carências de infraestrutura. Os novos projetos já têm suas infraestruturas associadas para chegar no transporte, mas precisamos de novos investimentos nos dutos de transporte no Brasil. Regiões que os dutos de transporte já atendem diversos segmentos e uma indústria que hoje tem uma ociosidade de em torno de 40% da indústria nacional está ociosa e poderia estar consumindo gás natural. E o grande desafio é o preço, né? Então, nós vemos que hoje é uma opção de receita para os produtores nacionais, também para os produtores da Argentina, também para produtores da Bolívia, né? Então, hoje o grande desafio, no nosso ponto de vista, é a integração tarifária, né? Se nós observarmos, nós já somos integrados. Já temos pontos de conexão, já temos investimentos realizados, né? E o que tem impedido essa multiplicação, né, entrar nesse círculo virtuoso, é exatamente uma integração tarifária, né? Então, nós estamos discutindo constantemente, né, com todos os transportadores do lado do Brasil, né, do lado da Argentina também, junto com a YPFB na Bolívia, para gerarmos cada vez receitas, inclusive para esses ativos que hoje estão ociosos. Hoje o Gasbol está com uma ociosidade em torno de 50%, né? Mas a receita necessária para aquele investimento está sendo suportada pelo consumidor. E a mesma coisa acontece na Bolívia e a mesma coisa acontece na Argentina. Então, nós temos uma oportunidade ímpar, porque o próprio limitador, que é o investimento, nós já temos. Temas regulatorios pendientes, digamos, si bien la ley de 2021 de Brasil y las reglamentaciones posteriores acercaron en algo las regulaciones entre mercados, ¿qué ven desde el lado brasileño en un minuto como eventuales temas regulatorios a seguir para facilitar a integração? A primeira ação que nós estamos adotando é uma avaliação tarifária no Brasil, tá? Independente da oferta vindo da Bolívia ou vindo da Argentina, hoje nós temos um elemento de custo no preço de aproximadamente $4, quando observamos tarifas de transporte e tarifa das distribuidoras. Então, nós temos interagido diretamente com os sócios acionistas, demonstrando a necessidade de revermos os aspectos tarifários para entrarmos nesse círculo virtuoso, né? Então, conversando com o TBG, com o NTS, com o TAG, que são os 3 principais transportadores no Brasil, da malha integrada, e das suas concessionárias estaduais, né? Então, e para isso, discutindo tarifas de curto prazo, tarifas de interconexão, tarifas para gás de trânsito, né? Justamente para facilitar esse processo, né? Nós temos um grande exemplo, que foi a própria integração europeia, né? Como nós conseguimos transportar um gás a 5.000 quilômetros de distância, a depender da sua origem, do seu consumo, e esse gás chegar naquele consumidor a preço competitivo, né? Então, esse é o grande desafio que nós estamos discutindo dentro do Brasil, né, em relação às tarifas, e estamos discutindo junto com os transportadores e o governo boliviano para promover essa integração. Obrigado, Marcelo. Soledad, la misma lógica, mercado, precios, contratos. Desde el punto de vista de la oferta, ustedes tienen 2 puntos de origen de la oferta, Cuenca Neuquina, Cuenca Austral Offshore. Desde el punto de vista de precios, en Argentina hay un plan gas hasta el 2028. Sería interesante conocer la visión de ustedes sobre qué pasa después. Y desde el punto de vista de contratos, garantías, qué cosas le preocupa a un productor para que esto tenga la firmeza y el mediano y largo plazo necesario. Perdón. Y aprovecho tu presencia, dado que Total tiene mucha relación con Chile también, para incorporar al otro país del Cono Sur y que hagas un pequeño comentario
sobre Chile. Bueno, gracias Roberto, gracias Nicolás por la invitación. La verdad que estos eventos creo que año a año demuestran una gran convocatoria, no solamente en la audiencia, sino en el networking que podemos ver que está siendo efectuado atrás. Así que bueno, gracias por la invitación. Un placer poder compartir una vez más un panel y poder charlar contigo. Siempre es fructífero y bueno, creo que muchos avances fueron realizados. Como bien dijiste, bueno, logramos poder pasar esa primera molécula. Hay un colega que hoy no está acá, pero que lo estuve viendo bastante, que dijo, solo voy muy rápido, pero en conjunto llegamos más lejos, ¿no? Y creo que nosotros sí estuvimos abocados a poder pasar esa primer molécula. Lo hablamos con muchos actores, con las transportistas, con los gobiernos también. Logramos esa primer molécula, llegamos rápido en algún punto, aunque no fue tan rápido, porque fue bastante trabajo entre medio. Pero ahora para llegar lejos y para poder realmente tener un impacto y para que las exportaciones regionales y esta integración de Argentina, Bolivia, en algún punto Brasil, pueda ser de relevancia y que sean esos 10 millones y que sea duradero en el tiempo, necesitamos ir en conjunto. Necesitamos ir en conjunto, no solamente Total Energy siendo pionero intentando hacerlo, pero sí con los demás productores que quieran que esto sea una realidad, con los gobiernos apoyando esta integración de Argentina, de Brasil y de Bolivia también. Angélica fue muy clara y muy precisa en los números, perdón que se me va un poco, sobre la declinación de la producción en Bolivia. Entonces, bueno, esto es un tema que no sé si preocupa, pero ocupa en algún punto a Brasil, porque esta declinación va a ser una declinación de producción que Brasil va a necesitar y en algún punto también para Bolivia es importante porque va a necesitar producción en el corto plazo. Tuvimos la posibilidad hace un par de semanas de estar en Brasilia, donde hubo bueno, casi todos los productores de Argentina. También estuvo la gente de YPFB y creo que con una posición muy amena de colaboración, tanto en su visión como productor, pero también como país de tránsito. Y dejaron en claro que tienen la voluntad de que esto ocurra, que las tarifas no estaban escritas en piedra, lo cual me parece que también es importante. Entonces vemos que Bolivia hizo cosas para que esto ocurra. Bueno, necesitamos que todos aunemos esfuerzos. Creo que la verdad, Federico, lo que mencionaste con referencia al Brent y a la posibilidad del año próximo poder tener esta diferenciación es importante. No voy a hablar de los 290 y pico mil o 300 TCF que hay en Vaca Muerta, porque está la gente del IAPG que también sabe más y lo mencionó hace un par de semanas también en la OLADE. Pero bueno, Cuenca Marina Austral también hoy por hoy está entregando más de 22 millones de metros cúbicos día al sistema. Total Energies es hoy por hoy una operadora que está entregando casi un tercio de la producción, casi 40 millones de metros cúbicos operados por Total Energies. Y vos mencionabas el plan gas. La realidad es que cuando surgió el plan gas, la producción era un tercio de gas de lo que es hoy, o la mitad, perdón. Esto fue posible gracias a que existió una competencia donde todos ofertamos nuestro mejor precio para poder incrementar la producción. Entonces, ¿qué es lo que veo después que el plan gas se vaya? Espero que todos seamos inteligentes para poder seguir manteniendo esto. La verdad que veo dos escenarios posibles. Un escenario en donde todos entendimos que el 3,30, 3,50, 3 con lo que sea, entre 3 y 3,60 podríamos decir, si vemos por ahí el mínimo y el máximo, es el precio que hace posible que una producción se mantenga en los niveles que está hoy o inclusive que puede incrementar. Y va a haber siempre por ahí un spot que la eficiencia, porque tenés la base, podés tener un poco más,
que algunos deciden jugarse con ese margen, pero para que esta producción se mantenga de este modo, para que pueda ser incrementada para los proyectos de LNG y demás, ese es el precio que se precisa. Y haciendo las eficiencias que también mencionarán antes, porque hay factores económicos que son de público conocimiento. Entonces veo un escenario en donde el plan gas finaliza, pero todos tenemos la inteligencia como para poder seguir adelante en conjunto y para mantener estos niveles de producción y para poder seguir creciendo, o un escenario en donde no decidimos trabajar en conjunto y queremos comernos la cabeza unos a otros, donde puede ser que los precios bajen por ganar determinado mercado al corto plazo, lo cual lo veo bastante preocupante, porque creo que eso lo único que va a llevar va a ser a que después la producción decline. Como sabemos, la producción en Neuquén, que es la que hoy por hoy tiene, digamos, el motor y el gran empuje, es shale, y la declinación es rápida. Si el precio no está, la producción va a caer. En 6 meses ya se ven, digamos, caída de producción. Entonces, después del plan gas veo esos dos posibles escenarios. Espero que todos trabajemos en conjunto y no querramos llegar rápido para tener un año de ventaja de precio, que alguna comercializadora pueda hacer una diferencia ese año, porque ya vimos también lo que pueden pasar con comercializadoras que no nos beneficia a ninguno. Entonces, creo que sí necesitamos trabajar en contratos a largo plazo y que el plan gas fue un sistema, también otro colega mío lo dijo la semana pasada, un conjunto de reglas que se mantuvieron en el tiempo. Estoy haciendo el copyright de Fabio, pero me pareció muy bueno lo que él dijo hace un par de semanas en la OLADE. Y bueno, y es eso. Hoy el gobierno entiende la necesidad de poder sacar esas moléculas de vaca muerta, y que esto va a ser beneficioso para el gobierno y para todos los que estamos acá presentes. Y creo que esto requiere la madurez de todos nosotros y no estar pidiéndole a papá que me ponga reglas para que todos nos respetemos, sino respetémonos entre todos nosotros sin el papá que me esté poniendo las reglas. Bueno, te agradezco. Como hay un panel posterior sobre Vale. Chile, vamos a dejar de lado lo que había comentado de Chile para dedicar los últimos menos de 3 minutos que tenemos a la cuestión de los factores disruptivos. Ahí hay una cuestión que siempre surge, que es cuando hay un país de tránsito, no hace falta pensar en Rusia-Ucrania, digamos, hay cuestiones históricas como Argelia, Túnez, Italia con el Transmediterráneo, a veces surgen, digamos, interferencias del país de tránsito. Sol hizo recién un comentario muy positivo sobre cómo está actuando Bolivia, pero me gustaría una reflexión de ustedes sobre qué podría pasar si el día de mañana o Bolivia tiene que importar gas de Argentina y se quiere quedar con parte del gas que quiere ir a Brasil, o por el contrario, Bolivia reactiva su producción y quiere exportar parte de lo que está viniendo de Argentina hacia Brasil. Y después, muy brevemente, digamos, para Marcelo, ¿cómo ves como eventual factor disruptivo la producción doméstica de Brasil, o sea, la competencia contra vuestra propia producción, y el potencial de sumar la integración eléctrica que ya tenemos, 2.150 megavatios en 2 puntos, con la integración de gas y hacer un 1 más 1 igual a 3, porque son mercados contraestacionales? Y en el caso de Soledad, ¿cómo ves desde una corporación major eventuales impactos de breakthroughs tecnológicos, fusión nuclear, almacenamiento de energía a gran escala, hidrógeno más competitivo sobre la integración en materia de gas? Y ¿cómo verían, si se despierta el gigante dormido de Venezuela, si ahí habría competencia contra el Cono Sur en términos de asignación de CAPEX de Total? Empezamos con Marcelo, pero yo ya dejo planteadas las preguntas, así podemos terminar. Yo diría que dediquemos minuto y medio a cada cosa, porque estamos llegando al tiempo. Sim. Marcelo. Bom, se nós percebermos, nós
estamos discutindo não só uma venda de gás de um produtor para um consumidor no Brasil, né? Toda essa discussão ela está relacionada à criação do que nós estamos fazendo no Brasil, de criar um mercado interno competitivo, e todo esse movimento ele vai criar um mercado competitivo aqui no Cone Sul, envolvendo todos esses países. Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, estamos integrando o mercado para desenvolver um ambiente competitivo para que os produtores da Argentina, a comercialização pela YPFB e os produtores nacionais compitam entre si e consigam fornecer para a demanda no Brasil. E, se observarmos também, com uma integração, por que não fazer essa venda, né? Seja por um swap comercial, seja por diversos outros tipos de operações que podem ocorrer. Tá? Então, esse é um grande ponto. Em relação à Bolívia, e aí não vou me restringir à Bolívia, para que tudo isso aconteça, acho que a visão regulatória é de um tratado que discipline as questões tarifárias, as questões operativas, né? Nós, dentro do grupo de trabalho, estamos observando diversos elementos necessários para promover essa integração. Tá? Então, nós não vemos problema em relação a esse tratado disciplinando como é que vai ser o fluxo ou a fluência de gás dentro desses sistemas, e, com certeza, quem vai entrar vai decorrer da competitividade do preço da molécula, né, e não em si da infraestrutura. Então, acho que esse tratado vai ser um elemento importante para disciplinar, né, e permitir, né, que o gás flua conjuntamente por todos os países que venham a ser passagem dentro desse processo, como, por exemplo, inclusive o Paraguai, né, se viabilizar demanda interna, se viabilizar a rota, né? Então, esse é um processo que nós acreditamos que estamos criando um mercado competitivo aqui no Cone Sul. Perfecto. Soledad, el cierre. Me hiciste un montón de preguntas y me dejaste con un minuto, así que voy a intentar Podés ser breve. no contestar las que no quieras. No, yo siempre contesto todo, no te preocupes. No, en cuanto a Bolivia, de vuelta, en Brasilia fue muy interesante tener la presencia de YPFB. El contrato que tienen con Brasil, no quiero decir un número exacto porque seguramente me voy a confundir, pero es de más de 20 años, y creo que más allá de haber cambios de gobierno, pasar por situaciones muy complejas, por las que todos pasamos, Total Energies está en la Argentina de 1978, así que pasamos por la guerra de Malvinas y demás, incluso ahí en Tierra del Fuego. Así que respetaron ese contrato más allá de ciertos vaivenes en su producción. No veo que eso sea una situación que vaya a impedir que esto ocurra, todo lo contrario, de hecho. Me parece que va a haber más apetito en Bolivia y se generarán distintos acuerdos si necesitan quedarse con producción o comprar producción argentina. Si se da la situación de que la producción en Bolivia deja de declinar, por ahí podrán mantener el plató. No veo yo que vaya a hacer un ramp-up como lo que puede ser en Argentina. Y también lo expresó la gente de YPFB, que lo ven como aunando esfuerzos y que no es un limitante de una cosa para la otra. La asignación de CAPEX, ya sea por breakthroughs o por Venezuela. Total Energies está en todo el mundo, particularmente hoy por hoy haciendo, bueno, con el FEED lanzado para un proyecto en Surinam con CAPEX exorbitante. Estamos invirtiendo en Brasil, tenemos 7 FPSOs y con una inversión de CAPEX también muy grande. Y en Argentina el año pasado inauguramos, junto con el consorcio con Harbour y Pan American, la 6ª plataforma offshore con una inversión de $700 millones. Entonces, y estamos invirtiendo en análisis de hidrógeno en Chile y un montón de otras situaciones. Las energías storage, tenemos nuestra misma marca Saft de baterías, que los invito si no las conocen. Entonces, una cosa no es determinante de la otra. Tenemos esa flexibilidad de poder estar en distintos países y hacer relocaciones distintas al CAPEX. En Argentina nosotros ya somos una empresa consolidada, un operador muy importante de gas, entonces eso no va
a determinar una u otra cosa. Distinto es hacer inversiones en una planta de LNG y demás, donde por ahí las decisiones son diferentes. Perfecto. Bueno, muchas gracias y me permito, con el permiso de Marcelo, cerrar con un juego de palabras. El segundo apellido de Marcelo, que es de origen alemán, se pronuncia weit, que en alemán significa lejos. Pero en Argentina todos le decimos wait, que en inglés significa esperá. Entonces me permito cerrar diciendo, esperamos que lleguemos lo más lejos posible en muy poco tiempo. Muchas gracias a los panelistas.